a grabar yo. Buenísimo. Bueno, jornada. Lo que tiene que ver con jornada. Jornada es otra de las cláusulas que se establecen en un contrato que tiene que ver con el tiempo de duración de la prestación que está a cargo del trabajador a favor del empleador, que es poner su fuerza de trabajo. Y es el tiempo durante el cual el empleador se somete a la voluntad, el trabajador se somete a la voluntad del empleador. Y es, obviamente, el tiempo durante el cual el empleador ejerce su poder de dirección. ¿Sí? Este tiempo en el cual el trabajador no es dueño de sí mismo, de su libertad, sino que su libertad se ve sustituida por la voluntad del empleador, con todos los límites que ya hasta ahora vimos. Bueno, a esto se llama jornada de trabajo. La jornada de trabajo, la necesidad de una jornada limitada fue uno de los primeros reclamos que se dieron ya después de la revolución industrial de la que hablamos en su momento, ¿no? Porque uno de los grandes problemas que existía, o que se empezaron a ver, era que como al no haber limitación de jornada y hasta ese momento dejar librado a la voluntad de las partes la decisión de cuánto va a durar el tiempo de trabajo, bueno, esto significa que el empleador abusaba del trabajador y le decía, bueno, vos tenés que trabajar acá 15 horas y si no te gusta, te vas porque va a venir otro que va a trabajar 16 horas por menos. Y si ese no le gusta, va a venir otro por 17 y menos. Entonces, no había forma de que el trabajador pueda luchar por una jornada limitada. Entonces, fue uno de los primeros reclamos que se hizo, ¿no? Podríamos decir que tanto lo que tiene que ver con la jornada como la protección de accidentes o enfermedades fueron los primeros reclamos. ¿Por qué fueron los primeros que se empezaron a ver? Podríamos decir que después viene el tema del salario y otros reclamos, pero estos dos ítems fueron caballito de batalla para lo que se llaman derechos sociales, o sea, derechos de los trabajadores. En nuestro país, la ley que estipula el alcance o el tiempo de duración de la prestación del trabajo es muy vieja, exactamente del año 1929. O sea, estamos hablando del siglo pasado, ¿sí? Es una cosa de loco pensar que hay gente que nació este siglo y que no puede entender que se está aplicando ley del siglo pasado. Los que nacimos el siglo pasado no nos sorprende tanto, pero si estamos hablando del año 1929, estamos hablando de una ley que dentro de poco va a cumplir 100 años de vigencia. O sea que vamos a hacerle un feliz cumpleaños, feliz 100 años centenario a esta ley. Es una ley que es obviamente anterior a la ley de contrato de trabajo, que es la ley que es la ley por naturaleza de las relaciones individuales, ¿no? La ley de contrato de trabajo del año 76 y la ley de jornada de trabajo del año 29, como dijimos. En la ley de contrato de trabajo, los artículos que regulan a lo que tiene que ver con la jornada son el 196 a 207 de la ley de contrato de trabajo, ¿sí? A su vez, también hay que tener en cuenta el decreto reglamentario de la ley 11.544, que es la ley de jornada de trabajo, que es el decreto 16.115 del año 33, que es el reglamentario. Es importante después tener en cuenta la ley 18.204, no se maten anotando esto, después se los paso, así que no, solamente si quieren anoten los números. La ley 18.204, que es del año 69, justo un año antes de que yo naciera, que estipula el descanso semanal. Porque también esto significó también una lucha, pero esto tardó un poquito más de tiempo, ¿no?, en establecerse. El llamado sábado inglés, bueno, el descanso hebdomadario, como dicen algunos, bueno, que es la posibilidad de que el trabajador tenga un descanso semanal, ¿sí? Hay varios tipos de descanso. Podemos ver el diario, el semanal, el anual y después licencias ordinarias y extraordinarias, ¿sí? Esta ley estipula que a partir del sábado a las 13 horas el trabajador tiene que tener franco descanso, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver que en realidad en un principio la cantidad de días a la semana que se trabajaba eran 6, de lunes a sábados, y a partir de las 13 horas del sábado se descansaba y solamente uno tenía el domingo para descansar, tener libre,
¿sí? Esto, ¿por qué domingo? También tiene que ver por una cuestión religiosa, ¿no? Acuérdense que durante mucho tiempo en nuestro país se profesaba la religión católica. De hecho, durante mucho tiempo en nuestro país, el presidente, para ser presidente, tenía que ser del culto católico, ¿sí? Esto ya no es tan así. Quizás, si bien hay influencia de la Iglesia Católica en otros aspectos, en esto no. Pero bueno, esto, por eso es importante que tengan en cuenta por qué es el feriado, o mejor dicho, el descanso, es el domingo. Si tuviéramos que definir a la jornada de trabajo, tenemos distintos criterios de definición. Hay una definición de la jornada que es la definición o el criterio de jornada efectiva. Esto, cuando hablamos de jornada efectiva, estamos hablando del tiempo prestado en forma real, efectiva, por parte del trabajador al empleador, ¿sí? Esto en algunos países se utiliza, no sería nuestro país. Esto significa que solamente se cuenta como jornada de trabajo el tiempo que el trabajador está trabajando. Y aquellos lapsos en los cuales hace otra cosa que no es el trabajo, no se cuenta. Esto, aquellos que alguna vez vieron un partido de básquet, es como cuando la pelota se va afuera, vieron que el reloj se para, bueno, entonces solamente se entiende como tiempo real el que está jugándose, ¿no? ¿Sí? Y, o sea, que vieron que a veces sobre la hora alguien tira al aro y emboca y ahí termina ganando. Bueno, esto sería. Esto no se aplica en nuestro país y yo creo que todos van a estar de acuerdo conmigo, por suerte, ¿no? Porque si solamente contaran el tiempo efectivo que estamos trabajando, yo muchas veces estaría 15 horas en el trabajo, porque si tuviera que cumplir, y eso que los judiciales tenemos 6 horas obligatorias, si tuviéramos que cumplir 6 horas de trabajo efectivo, bueno, no cuenta, por ejemplo, servirse un café, no cuenta, por ejemplo, atender el teléfono, no cuenta tener el WhatsApp web, bueno, imagínense que todo eso no contaría, bueno, eso significaría que la jornada real sería mucho más tiempo, porque solamente se cuenta eso. Otro tipo de definición es la legal. Cuando hablamos de jornada legal, estamos hablando de la jornada que la ley establece que es jornada. Entonces, vamos a ver en la definición en la ley que dice la jornada es a qué tal. Entonces, esa es la legal. Porque hay algunos convenios colectivos de trabajo que tienen su definición de jornada especial. Dice la jornada es tal cosa, la otra. Vamos a ver cuál es la que dice nuestra norma. Después, la nominal es el tiempo que nominalmente el trabajador está a disposición del empleador, que es la que se utiliza en nuestro país, ¿no? La jornada nominal sería, yo trabajo de 8 a 14, o imaginemos, de 8 a 16:30 horas con media hora de almuerzo, entonces significa que son 8 horas. Entonces, esa es la jornada nominal, esa sería la definición. Que puede ser que o sea, también se cuentan como jornada algunos intervalos que el trabajador utiliza para sí. Por ejemplo, para no hablar de servirse un café, sino el trabajador en el medio del trabajo necesita ir al baño y va y está 10 minutos en el baño. Bueno, esos 10 minutos no se lo descuentan. No es que el empleador le va a decir, estuviste 10 minutos en el baño, así que quédate 10 minutos después. No, más allá de que capaz que alguno lo hace, ¿no? Y como dice, estuviste mucho tiempo haciendo tal cosa, bueno, me imagino que te tenés que quedar hasta que termines el trabajo, eso sería otra cosa. Pero cuando hablamos de jornada nominal estamos hablando de el lapso de jornada, que es la que todos cumplimos. Aquel que trabaja en relación de dependencia, si yo les preguntara qué horario haces, me va a decir, bueno, de 8 a 5, de 8 a 4 y media, o de 9 a tal hora, ¿sí? Esa sería la jornada nominal, ¿sí? Hay otra jornada que es importante también que tengan en cuenta, que si bien no se incluye dentro del periodo remunerado, es importante a otros efectos, que es la jornada in itinere o el lapso in itinere. ¿Y a qué se llama jornada in itinere? El tiempo que insume el trabajador en viajar desde su casa hasta el trabajo y desde el trabajo hasta su casa. Repito, no se tiene en cuenta, salvo algún que otro convenio colectivo de trabajo que pueda establecer, que acá no se me viene a la cabeza ninguno, pero esta jornada, dijimos, no se suma a la jornada o al lapso de tiempo remunerado, pero sí se tienen en cuenta otros efectos. Es la jornada in itinere, porque a mí me preguntaron cuál era, la jornada in itinere.
¿Por qué? Por ejemplo, se tiene en cuenta para los accidentes de trabajo. Si el trabajador viniendo al trabajo tiene un accidente, eso no sería algo extraño al trabajo, independientemente de que no le sucedió en el trabajo. Bueno, le sucedió porque estaba viniendo al trabajo. Esto significa que ese accidente debe ser cubierto por la RT. O al revés, si el accidente le ocurrió volviendo del trabajo a su casa. O no necesariamente tiene que ser a la casa. Si yo denuncié a mi empleador o yo comuniqué o notifiqué de que yo los martes y jueves iba a no, en realidad es martes y viernes, ¿no? Cuando se cursaba martes y viernes, yo iba a la facultad y yo del trabajo iba a la facultad y el accidente me ocurre yendo del trabajo a la facultad, por más que yo no estaba yendo a mi casa, yo como comuniqué al empleador de que yo iba a la facultad, ese accidente también es in itinere. ¿Se entiende? O sea, ¿por qué? Porque debe ser cubierto, o sea, ¿cuál sería la razón de ser de cubrir ese accidente y hacer responsable al empleador independientemente de que lo cubra el RT? Es porque no me hubiera pasado si yo no tuviera que haber salido o haber estado yendo al trabajo. ¿Sí? Ahora, si yo en vez de ir a mi casa me voy a otro lado y ese accidente me ocurre yendo a la casa de un amigo, de una novia, o yendo a jugar al fútbol, al pádel, bueno, ahí ya no sería un itinerario porque en realidad yo desvié ese trayecto por un interés personal y ahí ya no es ámbito del trabajo. ¿Se llegó a entender todo esto? Entonces, itinerario sería el accidente que ocurre yendo al trabajo o volviendo del trabajo a la casa o volviendo del trabajo a un lugar que necesariamente, o sea, que yo había denunciado. ¿Sí? Obviamente es en tránsito. Puede ser un accidente yendo en auto, en bicicleta, en roller, en, no sé, caminando, también, o sea, yendo en subte. Profe, ¿puede ser si voy a buscar a mi hija al jardín cuando salgo del trabajo, por ejemplo? Sí, también. Sí, sí. Si vos Ese es denunciaste, otro bueno, ejemplo yo. como el de la facultad. Exactamente. Sí, sí. Lo importante es que no hayas desviado, siempre y cuando igual sea dentro de un periodo razonable. Si vos salís del trabajo a las 2 y tu hija sale a las 5 de la tarde, ya no, porque en realidad se supone que ahora si vos salís a las 2 de la tarde y tu hija sale a las 2:30, bueno, es más lógico, ¿se entiende? O sea, tiene que ser como que no hay duda de que yo salí del trabajo y fui a ese lugar, ese trayecto, y no me desvié en el medio, ¿sí? Porque esto pasa también como cuestión de prueba. De repente, si yo estoy yendo a mi casa y justo, no sé, me llamó mi mamá, me dice, ya que pasás por acá, no me comprás 2 kilos de papa, pero anda a la verdulería tal, que son buenas porque las de acá a la vuelta, entonces yo me fui 10 cuadras para allá. Bueno, ahí tendría que probar que en realidad, bueno, yo me desvié, pero por una cuestión lógica, bueno. Sí, sería cuestión de prueba, ¿no? Pero en principio, todo desvío que sea para un interés personal ya no sería posible invocar que es in itinere, ¿sí? Bueno. Eh, La ley 11.544, cuando se habla de cuál es el alcance de esta norma, es decir, a quién se le aplica, nos vamos a referir a, más que a quién se les aplica, vamos a decir a quién no se les aplica en principio. No se les aplica ni esta norma, ni la ley de contrato de trabajo, o sea, todas las normativas individuales, porque tienen su propio régimen legal, a los trabajos agrícolas ganaderos. Saben que hay unas normas especiales del trabajo agrario en el campo, ¿no? Entonces, ellos tienen su propia normativa individual y su propia jornada de trabajo, y tampoco se les aplica a las personas llamadas antes del servicio doméstico y que ahora se llama las trabajadoras para trabajador o trabajadoras de casas particulares. ¿Sí? Eh, yo a veces tiendo a decir de vuelta servicio doméstico, pero es como le dije de niñera, ya no se debe decir porque suena medio despectivo, ¿no? Ahora se habla de personas que trabajan en casas particulares, ¿sí? Realizando las tareas que se establecen en esa normativa. Estas personas tampoco están incluidas en la jornada, pero lo que no significa que no tengan su propia regulación de jornada, porque la tienen en su propia norma. Y tampoco se les aplica la ley de contrato de trabajo porque tienen su propia normativa, ¿sí?
Estas tienen un régimen especial, estas personas tienen un régimen especial, un periodo de prueba especial, un régimen de indemnización especial. Bueno, también es cierto que tiene mucho más protección legal que hace muchos años, porque hasta que no se dictó la ley 26844, se regían por un decreto ley y en realidad estaban muy desprotegidas estas personas, ¿sí? A partir del 2013 se las empezó a reconocer con mucha lógica, porque en realidad eran trabajadores y trabajadoras como cualquier otra persona, y por lo tanto necesitan tu protección, pero con su propio régimen legal. Y en Capital Federal hasta tienen su propio tribunal, pues hay un tribunal de servicio doméstico que se le sigue llamando, ¿sí? Que es dentro del ámbito del Ministerio de Trabajo. Si bien es un tribunal administrativo, se puede recurrir las resoluciones a la justicia del trabajo, ¿sí? Igual no los quiero mezclar para no darle demasiados datos, porque después van a empezar a preguntar, ¿esto entra lo del servicio doméstico en el parcial? Bueno, entonces no los quiero marear. Lo importante es que ustedes tienen que saber es que están excluidos, son exclusiones de la ley de jornada. Dijimos, trabajo agrícola ganadero, personal de casas particulares, y también están excluidos de la ley de jornada los trabajadores que trabajan para miembros de su familia, siempre y cuando vivan bajo el mismo techo. Esto quiere decir que si yo en una empresa contrato a mi hijo o mi papá me contrata en una empresa, me puede explotar tranquilamente porque no se me aplica la de jornada. O sea, no le puedo decir a mi papá, pará, me estás haciendo trabajar más de 8 horas, eso va contra la ley. Y mi papá me puede decir, ¿contra qué ley? Porque en realidad vos fijate que estás excluido, vos vivís bajo el mismo techo, esto significa que tu ingreso entra dentro del mismo, y no empecemos a hablar porque en realidad yo te mantengo y vos no pagás muchas cosas, así que preferible no te quejes, ¿sí? Ahora, si los miembros de la familia viven en casas separadas, o sea, si yo tengo 45 años y trabajo para la empresa de mi papá, ahí sí no me puede decir vos estás excluido, porque en realidad, no, si bien somos miembros de la familia, yo tengo mi propia familia, yo tengo mi propio ingreso, por lo tanto, la lógica que es la de excluirlo de la ley de jornada es que va todo para el mismo, o sea, el patrimonio, por decir así, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, los miembros de familia están excluidos de la ley de jornada siempre y cuando convivan bajo el mismo techo, por decir así, o bajo la misma casa. ¿Qué más? Estas son las exclusiones. Después, hay excepciones, que esto significa que se les aplica la ley de contrato de trabajo y se les aplica las normativas, pero algunos límites a la jornada no se les aplica. Es a los directores y gerentes, si que ya les digo, no se vuelvan locos porque esto después se los paso en un archivo, pero es importante que ustedes me sigan así lo van entendiendo. Directores y gerentes de una empresa, ¿sí? Esto quiere decir que, por ejemplo, el CEO de una empresa, o no vayamos al CEO, ¿no? En mi época no sé, CEO no se decía gerente general o presidente, pero bueno, ahora es más lindo decir CEO. Pero imaginemos al gerente de personal, como en mi época, hoy en día sería el gerente de recursos humanos, o no sé si hay una palabra en inglés para llamarlo gerente de recursos humanos, ¿no? Pero bueno, imaginemos que el gerente de personal, como en mi época, un día trabajando los dos hasta tarde, yo soy un empleado, ¿no? No tengo un cargo jerárquico, trabajando hasta tarde, me dice, yo le digo, qué manera de trabajar hoy, la verdad que hoy estoy muerto. Y él me dice, sí, la verdad es, bueno, yo también, bueno, me quedé hasta tarde. Yo hasta en ese momento le puedo decir, bueno, pero vos tenés obligación de quedarte hasta tarde porque a vos no se te aplica la limitación de la jornada, que es lo que vamos a ver. A mí sí, porque yo soy un empleado raso. Primero que vos te pagan más, vos tenés más responsabilidades. Y encima no se te aplica, porque vos sos una excepción permanente, es decir, que no se te aplica la limitación. Esto significa que vos podrías trabajar 10 horas y no tenés derecho a reclamar horas extras. Yo si trabajo 10 horas, sí puedo reclamar horas extras, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta esto, por si alguna vez un jefe de ellos le dice, yo también trabajo mucho, le dice, bueno, primero que vos ganas más, tenés otro puesto y encima no se te aplica, así que vos no te podés quejar. Otras excepciones permanentes, otra excepción permanente es la de los viajantes de comercio. ¿Se acuerda que cuando hablamos de estatutos profesionales yo les hablé de ciertas normas que establecen condiciones de trabajo para personas con condiciones especiales, y hablamos de los jugadores de fútbol, los periodistas, y también hablamos de los viajantes de comercio? Bueno, ellos tienen un estatuto especial.
en el cual tienen su propia regulación de jornada como estatuto. A ellos no se les aplica la limitación de jornada, pero por una cuestión simple. Cuando hablamos del viajante de comercio, el viajante de comercio de antes, ¿no? Ahora es todo muy distinto porque creo que hasta no se utiliza muchas veces la figura porque se vende en Mercado Libre, se vende en Market o hasta en Instagram y no necesito una persona que promocione el producto. Pero imaginamos que yo necesito una persona que tenga que publicitar mis productos en la Argentina. Yo no puedo limitar al trabajo de esa persona 8 horas, porque imaginemos que tiene que hacer un viaje a, no sé, a Mendoza, y la tiene que hacer en micro. ¿Qué es lo que tendría que hacer ese trabajador? Viajar 8 horas, después parar el micro, descansar y después volver a viajar las 8 horas, porque si no estaría trabajando de más. No, bueno. Entonces, como eso es medio ilógico, lo que se establece es que la jornada de estas personas tiene una regulación distinta. No se les aplica la limitación diaria, ¿sí? Pero ellos tienen otra regulación que es, no sé, hacen un viaje, tardan una semana, cobran además del sueldo viáticos, y bueno, después capaz que tienen 3 o 4 días libres, francos, para compensar, ¿sí? Por eso, no se les aplica la ley de jornada a este tipo de personas. Tampoco se les aplica a otro tipo de trabajadores a comisión. O sea, trabajadores a comisión en algunos casos no se les aplica. ¿Por qué? Porque el trabajador a comisión quiere trabajar mucho más para vender. Entonces, hasta sería perjudicial para esta persona que está trabajando a comisión trabajar solo 8 horas. Dice, yo prefiero trabajar en el negocio de 8 a 10 de la noche y cobrar comisión por trabajar y eventualmente cobrar un sueldo, pero no que se me limite la jornada porque seguramente el empleador, para no tener que pagar horas extras, me va a hacer trabajar solamente 8 horas y me va a decir después, andate a tu casa, no te quiero pagar más. Y yo quiero vender más, ¿se entiende? Entonces, en algunos casos, obviamente esto va a depender exclusivamente del convenio colectivo aplicable a este tipo de relación laboral, es que no se les aplica la ley de jornada. A otros casos de excepciones permanentes que la ley establece son los de trabajos por equipo. Eso, ¿te acuerdan que tenían que trabajar ustedes, verlo ustedes, los contratos de trabajo por equipo? Los trabajos preparatorios intermitentes. Trabajos preparatorios son aquellos trabajos que el trabajador realiza para realizar otros después, ¿sí? Muchas veces esto significa que estos trabajos exceden la jornada. Preparar algo para, por ejemplo, la inauguración de un local. Esto puede llegar a ser trabajos preparatorios. Y lo que tiene que ver con trabajos intermitentes tiene que ver con, en algunos casos, los contratos, las modalidades que tienen un tiempo determinado, ¿sí? Como puede ser de temporada, en algunos casos hasta también eventuales que van a cubrir alguna eventualidad. Pero principalmente de temporada no se les aplica la ley de jornada porque esto creo que alguna de las chicas lo dijo cuando vimos contratos de temporada, porque como duran solamente en 3 meses, es como que no se les aplica la limitación de la jornada porque en realidad está, para que pueda llegar a cobrar más o menos coherente como si trabajara no solo 3 meses. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, Fiona, que me estoy perdiendo? No. No, estaba contestando yo por el chat. Excelente, así. Creo que una pregunta. Con el tema de los empleados de las casas particulares que no tienen lo de la jornada, ¿el tema de los accidentes en los viajes aplica igual? Ellos tienen su propia regulación, sí. Se aplica tiene su propia regulación. Sí, debería aplicarse igual. Exactamente, porque ellos también tienen que tener contratado una RT. La jornada también es de 8 horas 48 semanales, pero no deriva de la ley de jornada, sino deriva de la ley que regula. ¿Sí? Pero también se les aplica. Profe, También se les aplica la ley de empleo, cosa que durante mucho tiempo no, o sea que no había ningún castigo al empleador que no registrara correctamente al trabajador o trabajadora de las casas particulares. Sí. entonces los que trabajan en casas particulares y los otros no tienen ya tienen su propio convenio, o sea, su propia jornada, y los que son excepciones no aplican a esta ley de jornada, los que el gerente y todas esas cosas que estuvimos hablando como para ordenar. Exactamente. Pero sí se aplica la normativa laboral, pero no la ley de jornada. En cambio, cuando hablamos de excepciones, no se les aplica la ley de contrato de trabajo tampoco, porque tienen su propia normativa, o sea, están excluidos, o sea, no, podríamos decir que es otro derecho,
casi otro derecho del trabajo. ¿Sí? ¿Qué le dice les aplica a quién, por ejemplo? Agustín Gastaldi. A los que trabajan en una empresa familiar y viven en la casa. En realidad, a las que. Ah, porque no había leído anterior. A los que el trabajo en familia no es contrato de trabajo. No hay contrato de trabajo. El padre que vive con el hijo y trabaja, no le puede hacer juicio. O sea, no sería contrato de trabajo. ¿Sí? Se supone que, bueno, hasta algunos entienden de que como es la empresa del padre, el hijo en realidad lo que está haciendo es llevando a cabo adelante, o sea, algunos entienden de que él es un futuro empresario, por lo tanto él no puede ser trabajador si es empresario. ¿Se acuerda que hemos dicho? Entonces sí. Lo que no significa, si vos me preguntás a mí, ¿eso es totalmente absoluto? No, esto puede llegar a ser casuístico, ¿no? Porque si se llega a dar el caso de que en realidad, más allá de que es una empresa familiar, a mí mi papá me explota y el juez puede llegar a entender que en este caso se aplicaría, bueno, pero en principio no sucedería, o sea, no se aplicaría la ley laboral en este caso, ¿sí? Porque ¿Y cómo lo contrata entonces? tenés algo particular, o sea, a vos tu papá te contrató y no te pagó, vos querés reclamarle, estás al horno, Yo ¿no? trabajo en la empresa familiar. Pero vivís con él, Sí, hoy. estás al horno. Yo te diría que no te acá hagas hay una mucho el loco, pregunta. Gauchín, porque tu papá si está escuchando esta clase, que ahora la voy a subir y yo la voy a buscar y voy a decir, ¿vieron que el abogado, el típico abogado por modo civilista, que apenas ve un accidente de tránsito, en vez de saber si hay heridos, se está sacando la tarjeta? Dice, por la duda, acá la dejo. Bueno, acá muchos se están conectando a tu papá para decirle, mira, te asesoro, si te hace juicio, te la hago ganar. Sí, Fiona. Acá hay una pregunta de Lara que creo que no está quedando claro lo de empresa familiar. Pues ahí en el caso de que no viva para la familia y que lo tenga como monotributista, entiendo que hace alusión a si le deben indemnización o si puede llegar a aplicarse la ley de contrato de trabajo. Claro, si no vive bajo el mismo techo, significa que ya no es parte de la empresa familiar, sino que, por eso, Agustín lo que te recomendaría es andar a vivirte solo si le quedas a juicio a tu papá. Entonces, es más, si no viven bajo el mismo techo y encima, no sé, es tu caso, no es de Lara, y el papá de Lara la tiene inscrita como monotributista, no solo que es un papá abusivo, sino que encima comete fraude, o sea que ahí sí doblemente es un empleador y mal padre, un mal empleador y mal padre. Pero bueno, obviamente sería el caso de, ahí sí no habría dudas de que es un contrato de trabajo. ¿Sí? Ahora, si vive bajo el mismo techo y el padre la hizo inscribir monotributista, el padre está mal asesorado porque no hubiera hecho falta hacer eso, salvo que la haya hecho por otra situación. Bueno, después hay excepciones temporarias. Esto significa que en algún momento no se aplica la ley de jornada, pero otros sí, que es un solo caso, que es el del artículo 203 de la ley de contrato de trabajo. El artículo 203 de la ley de contrato de trabajo establece que para el caso de situaciones en las cuales es necesario que ¿cómo se llama? El empleador tenga al trabajador a su disposición, por ejemplo, en el caso de un accidente, de una sudestada, un incendio, y es necesario restaurar la fábrica, bueno, en ese caso no se podría, o sea, está la posibilidad de que el trabajador preste servicios a favor del empleador sin la limitación de la jornada. ¿Sí? Esto estamos hablando de casos excepcionales, ¿sí? Que es lo que establece el artículo 203 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, tipos de jornada. Cuando hablamos de tipos de jornada, estamos hablando de jornadas diurnas. Estamos hablando de 4 tipos, ¿sí? Para que ustedes vayan anotando aquellos que son fanáticos de anotar. Hay 4 tipos de jornada. La jornada diurna, la jornada nocturna, la jornada insalubre y la jornada mixta. Cuando hablamos de jornada diurna, estamos hablando de aquella jornada que se puede dar 8 horas diarias o 48 semanales, que esa sería la limitación. ¿Sí? Y o sea, esas 8 horas diarias o 48 semanales, para que sea diurna,
tiene que ser desde las 6 horas de la mañana hasta las 21 horas de la noche, obviamente. ¿Sí? En realidad no haría falta aclarar si hablamos de 21. O sea, dentro de ese rango 6 a 21, que son obviamente mucho más de 6 horas, si el trabajador trabaja sus 8 horas diarias, estamos hablando de una jornada diurna. ¿Se entiende? ¿Esto por qué? Porque en realidad se supone que yo estoy trabajando de día. ¿Sí? Consulta, Más allá de que profe. a veces a las 8 anochece, pero estamos hablando de que para la ley jornada recién se hace de noche o pasa a convertirse una jornada nocturna a partir de las 21. Sí, ¿cuál es la pregunta? Te hago una consulta. Vos hablaste Consulta. de... Vamos todavía, seguimos sumando. Esa ya vamos por el pack de cerveza. No, El ya tema es el tenemos una siguiente. fábrica de cerveza. Vos dijiste 8 horas por día. La gente trabaja en general, salvo el comercio, de lunes a viernes. Serían 40 horas, 8 por 5, 40. Y decís que son 48 semanales. Si trabaja Bueno. los sábados sería de 8 y 8:16 hasta las 4 de la tarde. No, no necesariamente, porque no terminé de explicar. Son 8 horas diarias, 48 semanales como máximo, ¿sí? En realidad, eso lo establece la ley. 8 horas diarias o 48 semanales. Pero, esto para aclarar, porque estaba explicando los tipos de jornada. Pero el empleador puede distribuir las horas durante la semana siempre y cuando no exceda las 48 horas semanales, siempre y cuando no exceda por día 9 horas. ¿Sí? O sea que en realidad lo que la ley establece es una recomendación al empleador. Le dice, bueno, yo te recomiendo contratar al trabajador por 8 horas diarias. ¿Sí? Esto para que no traiga confusiones, porque si en vez de decir, porque me dirían, bueno, ¿por qué no dice directamente pueden ser 9 horas? Porque 9 horas por 5, o sea, por 6 da más de 48. ¿Sí? Claro. Ahora 6 por 8, 48 también va a decir, bueno, pero en realidad estamos hablando de una ley del año 29, además, ¿no? Podría estar ayornada. Pero lo que dice, bueno, en principio son 8 horas diarias, ¿sí? Pero podés hacerlo trabajar 48 semanales, siempre y cuando en la distribución de las horas no exceda las 48. Es decir, que no necesariamente son 8 por día, ¿sí? Pero algunas sí tienen que ser 8. O sea, si yo quiero que trabaje 48 semanales, yo puedo hacerlo trabajar de lunes a viernes nada más, pero siempre y cuando, para que se distribuya las 48, las jornadas no pueden exceder de 9 horas. Pero si yo no quiero que trabaje de lunes a viernes, sino que tiene que trabajar el domingo, yo puedo hacerlo trabajar, pero hasta las 13 horas, siempre y cuando no exceda de las 48, y siempre y cuando la franja horaria sea entre las 6 de la mañana y las 21 horas de la noche, de lunes a viernes, y desde las 6 de la mañana hasta las 3 horas del sábado. ¿Se entiende? Otra cosa, recuerden que la limitación del descanso semanal, es de sábado, es mucho después de la ley de jornada. Esto significa que en un principio la ley establecía 8 horas diarias, 48 semanales, con la posibilidad de que el empleador podía hacerlo trabajar 48 sin limitación. O sea, podía hacerlo trabajar 8 horas el lunes, 8 horas el martes, miércoles, jueves, viernes, hasta el sábado, sin limitación. Después, la ley dice, no, para el sábado solamente hasta las 13. Esto significa que si vos querés hacerlo trabajar más horas, tenés que agregarle más horas de lunes a viernes para hacer 48. ¿Sí? Lo que no significa que esto no pueda ser renunciado por el empleador. Si el empleador quiere que solamente trabaje 8 horas diarias, puede hacerlo trabajar 5 horas nada más. 5 días, 8 horas, esto significa 40 horas. Es decir, de lunes a viernes 8 horas, lo hago trabajar 40 horas. Pero también puedo hacerlo trabajar 9 horas y para algunos días para llegar a 48. No sé si se entiende, ¿no? ¿Esto se llega a entender o hay alguna duda? Porque esto a veces No, o sea, lo que siempre cuesta es decir, ¿por qué la ley dice 8 horas diarias o 48 semanales cuando después te dice que no puede trabajar más del sábado? Bueno, porque en realidad esto debería leerse en la ley, esto es 8 horas diarias, 48 semanales, o mejor dicho, la mejor redacción sería, el trabajador puede trabajar 48 horas semanales siempre y cuando no exceda del sábado a las 13 horas y por día no trabaje más de 9 horas. Si esa distribución es de 48 de lunes a viernes y hasta el sábado,
pero ninguna jornada excede 9 horas, principalmente de lunes a viernes, ¿no? Porque el sábado obviamente no puede trabajar 9 horas porque estaría excediendo. Bueno, ahí no habría problema. Pero también le da la posibilidad al empleador de que lo haga trabajar solamente 8 horas por día, de lunes a viernes, y algunas horas el sábado para compensar, ¿sí? Como para llegar a 48, ¿sí? Lo más importante de todo esto es que ustedes sepan, bueno, ¿cuántas horas trabaja el trabajador por semana? Perfecto. ¿En qué franja horaria? Entre las 6 y las 21. Perfecto, es jornada diurna. Esto significa que no puede trabajar más de 9 horas por día ni 48 semanales. Esos son los dos límites, ¿sí? O mejor dicho, primero no 48 semanales, pero a su vez tampoco más de 9 horas por día. Si no trabaja más de 9 horas por día y no trabaja más de 48 semanales, no está trabajando horas extras el trabajador. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguieron? Ahora, se podría llegar a dar el caso de que el empleador haya dispuesto al principio del contrato que el trabajador trabaje 7 horas por día, de lunes a viernes nada más. ¿Sí? Esto estamos hablando de 7 horas por día por 5 da 35. Bueno, obviamente no excede las 48, tampoco excede las 9 horas. Perfecto. Y al año, el empleador dice, no, mira, yo necesito que trabajes más horas. En principio no podría modificarle la jornada, porque esto sí sería una condición esencial que el trabajador tuvo en cuenta para celebrar el contrato, y además está causando perjuicio económico porque lo está haciendo trabajar más horas por la misma plata, pero para el caso de que el empleador le pida trabajar algunas horas más a su jornada normal, esas horas que está accediendo de las 35 semanales que fue lo pactado originalmente, pero que no exceden las 48, no son horas extras, sino que son horas que deben ser compensadas. Entonces, cuando hablamos de horas extras, ¿a qué nos referimos? A todas las horas que el trabajador trabaja que exceden de las 9 horas diarias o de las 48 semanales. Si el trabajador está excediendo la jornada suya normal, pero no excede las 48 ni las 9 horas diarias, no son horas extras, sino que son horas compensables. Esto significa que esa hora que trabaja de más no se pagan el doble o al 50%, sino que se paga como una hora común. ¿Sí? Y ahora les voy a poner ejemplos. Pero sigo avanzando, así no nos detenemos tanto. Entonces, dijimos, primer clasificación, porque todo derivó de esto. La jornada diurna es aquella jornada que va desde las 6 horas de la mañana hasta las 21 de la noche, y que se distribuye 8 horas diarias, 48 semanales y solo una hora más por cada día. ¿Sí? Esto lo entendimos, creo, por lo menos. La jornada nocturna es aquella que se da en el horario nocturno, que va desde las 21 horas de un día hasta las 6 horas del otro día. ¿Sí? Para este tipo de jornada no hay un tope semanal, porque el tope es que no pueden trabajar, o sea, que trabajan en ese horario, que la jornada es menor. La jornada es menor. Este tipo de jornada, porque la jornada es de 7 horas por día, por cada día nocturno. Esas 7 horas que trabaja en forma efectiva equivalen a las 8 horas diarias. Esto significa que un trabajador que trabaja en horario nocturno trabaja menos horas reales, pero cobran lo mismo que si trabajaron 8 horas diarias. ¿Sí? Por una cuestión lógica. Se supone que 7 horas de noche valen mucho más el esfuerzo que 8 horas de día. ¿Se entiende? Independientemente, capaz que es el mismo trabajo, ¿no? Capaz que es una persona que está atendiendo el teléfono de, no sé, para consultas, y es un 24 horas, bueno, no importa. La jornada nocturna, por ser de noche y por ir en contra de la naturaleza del ser humano, que por lo menos la mayoría de los seres humanos, y creo que la mayoría, o por lo menos el 80% de los integrantes de este curso, duermen, perdón, duermen de noche, ¿no? Bueno, algunos de noche hacen otras cosas, ¿no? Pero por eso dije el 80% y el 20% lo dejo reservado, ¿no? Pero en principio la mayoría duerme en la noche y de día hace las actividades normales. Bueno, entonces por eso se entiende de que el legislador dice que aquel que trabaja de noche
está trabajando en contra de la naturaleza, por decirlo así, independientemente del trabajo que realice. Por lo tanto, como eso le va a causar una alteración en el sueño en la vida cotidiana, significa que por lo menos lo vamos a compensar haciéndolo trabajar 1 hora menos, ¿sí? Entonces, a eso se le llama jornada nocturna. Perdón, que tomo un trago de vodka, si se me pasa. Acá hay una pregunta Sí, que dice si el trabajador puede renunciar a estos límites por día si le conviene, o sea, trabajar más el lunes y menos el martes, respecto a las 48 horas semanales, si no estoy mal, está trabajando. no, porque no, Diciendo. es irrenunciable. O sea, si trabaja, y aparte capaz que el empleador no lo va a dejar, porque si trabaja 10 horas el lunes, esa hora de más es 1 hora extra y se la tiene que pagar. ¿Sí? Entonces el empleador no lo va a dejar. Aparte sería medio ilógico, o sea, porque hasta sería atentar contra el físico, porque en realidad yo no puedo decir, bueno, yo hoy trabajo 12 horas y mañana trae 3 horas, y en realidad no sé si en las 12 horas va a producir lo mismo que produciría en 2 días de 6 horas. Sí, esto también tiene que ver con el desgaste, y además tiene que ver con algo que vamos a ver en algún momento, que es el descanso diario, que entre jornada y jornada tiene que haber 12 horas. Esto significa que si tiene que haber 12 horas entre en el comienzo de la jornada y la finalización, o mejor dicho, la finalización de una jornada y el comienzo de la otra, si trabajo más horas no me alcanza, ¿sí? Porque el día solamente tiene 24 horas, por lo menos en mi mundo, ¿no? Ahora te contesto, Micaela. La jornada insalubre es aquella jornada que tiene como limitación 6 horas diarias y 36 semanales, y que no, o sea, como pasa con las 48 y 8 horas, cada día para hacer la distribución equitativa de 36 horas, yo puedo solamente agregar 1 hora por día, 7 horas, para hacer un límite de 36 horas. Y en realidad se denomina jornada insalubre porque el trabajo que realiza el trabajador o trabajadora es declarado insalubre, ¿sí? Como hay un montón de trabajos insalubres, desde el subte, los trabajadores con mucho ruido, o sea, mucho calor, mucho frío, los trabajadores de las minas, bueno, hay un montón de trabajos insalubres y que por eso tienen una jornada reducida, en los que los técnicos radiólogos, bueno, o sea, hay un montón de ejemplos, ¿no? Pero para que esto suceda, para que la jornada sea insalubre, la actividad tiene que haber sido declarada por el Ministerio de Trabajo como insalubre. No es que cualquiera. No es que yo digo, este trabajo es insalubre porque tengo a mi jefe que me taladra la cabeza todos los días. No, bueno, más allá de que generalmente es insalubre, bueno, eso no es insalubre, ¿no? Tiene que haber sido declarado por el Ministerio de Trabajo. Y después está el cuarto tipo de jornada, que es la jornada mixta. La jornada mixta. Que es aquella que mezcla un poco de jornada diurna o nocturna con jornada insalubre, o aquella que mezcla jornada diurna con nocturna, ¿sí? O sea, la jornada mixta es aquella que se mezclan 2 tipos de jornada de las que vimos. Vimos diurna, nocturna, insalubre. Bueno, cuando la jornada arranca en un tipo de jornada y termina en otra, esto significa que hay una jornada mixta. O puede ser que empiece como diurna, en el medio haya 2 horas insalubres y después termine en diurna, bueno, eso es mixta. ¿Sí? Ahora, es importante esto, un poquito de matemática. Cuando la jornada es diurna y nocturna, es decir, que arranca dentro del límite de la diurnidad, que es de 6 a 21, pero termina en la nocturnidad, o al revés, arranca en la nocturnidad y termina en la diurnidad, nocturnidad suena como alguien nocturno, pero bueno, la cantidad de horas que va a trabajar es mixta. O sea, esto atenti porque es un poquito de números, no, nada comparado a lo que vamos a ver en la segunda parte, pero bueno, para determinar cuál es el límite de la jornada mixta diurna-nocturna, vamos a entender que cada hora nocturna vale 1 hora 8 minutos de la jornada diurna. Cada hora nocturna en una jornada mixta dura 1 hora 8 minutos de la jornada diurna. Es decir, vale. No es que cada hora va a ser realmente 1 hora 8 minutos, sino que por cada hora nocturna que yo trabaje, voy a hacer de cuenta que estoy trabajando 1 hora 8 minutos. Lo que significa que yo, para equipararla con una jornada diurna,
lo que tengo que hacer es que trabajar 8 minutos menos para compararlo. ¿Se entiende? Es como, ¿vieron cuando a ustedes le dicen las horas cátedra? Esto es el mejor ejemplo porque ustedes, ¿vieron que las horas cátedra no es 1 hora, sino son 40 minutos? Bueno, es lo mismo. O sea, por cada hora cátedra, ¿cuánto tiempo estoy escuchando al profesor? 40 minutos, por suerte, porque si fueran 2 horas y media cátedra, o sea, si fueran mucho más, bueno, esto significa que cada hora nocturna en una hora mixta es 1 hora 8 minutos, es decir que cada jornada, cada hora nocturna en una jornada mixta son 52 minutos. ¿Esto para qué? Para compensar el tiempo que yo estoy en la nocturnidad. Esto significa que si yo arranco la jornada diurna, trabajo 4 horas diurna y después trabajo 4 horas en la nocturna, yo trabajo 4 horas efectivamente en la jornada diurna y cuánto tiempo efectivamente voy a trabajar en las 4 horas de la diurna. A ver, alguien que haga la cuenta. ¿Cuánto tengo que restar? 4 horas y 32 minutos. No, ¿cuánto tengo que trabajar efectivamente para hacer la comparación? Tengo que trabajar menos tiempo. Perfecto. 4 horas 32 minutos. 4 horas, por eso, pará, está bien. 8 horas 22 minutos. ¿Cuánto valdría el tiempo si trabajaría 8 horas reales? En realidad yo no estaría trabajando 8 horas reales, sino que en principio estaría trabajando 8 horas 32 minutos. Si yo estoy trabajando más de 8 horas, estoy trabajando horas extras. Entonces, el empleador lo que va a tener que hacer es al trabajador decirle, mira, si bien vos vas a trabajar 8 horas, entre comillas, porque es una jornada mixta, vos vas a trabajar en realidad, ¿cuánto tiempo? 7 horas. No, si hay que restarle, a 8 horas hay que restarle 32 minutos, ¿no? Porque son los 32 minutos más. 28. 28 minutos, exactamente. 28. Espero que hayan entendido todos, porque esto, si no siguen la lógica, es decir, como yo trabajé 4 horas nocturnas, en realidad, para la ley trabajé 4 horas 32 minutos. Más allá que efectivamente yo trabajé 4 horas efectivas, pero supuestamente esas 4 horas, como valen más, la hora vale 8 minutos más, yo trabajé 4 horas 32 minutos. Entonces, para no tener que pagar horas extras, el empleador lo que va a decir es, mira, lo que vas a hacer es, vas a trabajar efectivamente 7 horas 28 minutos, porque son 4 horas reales diurnas y 3 horas 28 minutos de la nocturna, lo que significa que cada hora en la jornada mixta, cada hora nocturna vale 1 hora 8 minutos. ¿Sí? Cuando estamos hablando de jornada mixta, mezcla diurna, mezcla insalubre, estamos hablando de que cada hora insalubre compensada es 1 hora 20. Esto significa que si es 1 hora 20, si yo trabajo 4 horas diurna, que son 4 horas reales, y trabajaría 4 horas insalubre, ¿cuánto le tendría que restar para hacer 8 horas y que no haya problemas de horas extras? A ver, Agustín, vos que sacaste los cálculos. Ahí tenés. 4 horas. 1 hora. Un poquito más, porque en realidad si es 1 hora 20 minutos. 1 hora 20, 20 por 4, ¿cuánto es? 80. 80, o sea, es 1 hora 20. Perfecto. Esto significa que a las 4 horas le tengo que restar 1 hora 20. Estos son 2 horas 40. Esto significa... A ver si quedaron biscuites. No me hable de comida, Horacio, a esta hora, porque es... ¿Baby squeezes le dice usted? Bueno, aparte, igual es muy moderno. Yo le decía bizcochito o una cosa así, pero baby squeeze. Bueno, entonces, digamos, Agustín, ¿tu viejo encima te hace trabajar horas mixtas también? O sea que encima, ¿el negocio de qué tu viejo? De cosmética. Ah, cosmética vegana habías dicho, ¿no? Sí, sí. Bien. Perfecto. ¿Ya estás pensando en reclamarle algo? No, pero bueno. No haría cosa. No, bueno, muy bien. Entonces, si tuvieras que, vos que sos el futuro empresario, porque vos sos empresario, por eso no sos trabajador, tendrías que trabajar, imagínate que ponele, capaz que algo de los cosméticos hay algo de trabajo insalubre, ¿no? Porque si es algo quizás, imagínate que tuvieras que contratar a No, alguien. porque nosotros hacemos cosmética artesanal, entonces es como una panadería, básicamente. Ah, perfecto. Pero bueno, imagínate que el día de mañana, por
tenés que hacer un producto y que sí tiene que hacer un trabajo insalubre un trabajador. Entonces vos decís, bueno, yo quiero que trabaje primero haciendo la preparación, que no es insalubre, después sí, yo lo quiero que trabaje 8 horas, por lo tanto, tener las 4 horas diurnas y las 4 horas insalubres. Esto significa que cuánto tiempo efectivamente va a trabajar. Debería trabajar 6 horas 40 minutos. Perfecto, porque cada hora insalubre vale Vale 1 hora 1. 20 de la jornada diurna. Perfecto. ¿Todos entendieron? ¿Todos entendieron? A ver si hay alguna pregunta por ahí dando vuelta, Fiona. No leí. Por Buenísimo. ahora. Perfecto, buenísimo. Entonces sigamos. Estaba repitiendo, alguien se había perdido con lo del trabajo nocturno, pero ya le puse el artículo 200. Pero Excelente, nada excelente. más. Bueno, sigamos. Ahora, cuando el trabajador, ya terminamos la clasificación de jornadas. Dijimos diurna, que si pregunta de parcial, ¿cuál es la jornada diurna? Es aquella que se desarrolla entre las 6 horas y las 21, que la ley establece que no puede ser más de 8 horas diarias, 48 semanales, pero distribuidas en la semana no excede 9 horas, no puede exceder 9 horas por día, ¿sí? La jornada nocturna es aquel que se desarrolla entre las 21 y las 6 y que no puede exceder 7 horas diarias, ¿sí? Y la jornada insalubre es aquella jornada que es la que realiza un trabajador cuando realiza trabajos insalubres y que no puede exceder 6 horas diarias, 36 semanales, y la mixta es aquella que mezcla poco de jornada diurna y nocturna. En ese caso la hora nocturna va a valer 1 hora 8 minutos, y un poco que mezcla jornada diurna e insalubre. En ese caso la jornada insalubre va a durar 1 hora o va a valer 1 hora 20 minutos. ¿Sí? Perfecto. Cuando el trabajador excede de la jornada, del límite de la jornada, 8 horas diarias, 48 semanales o las 7 horas nocturnas, en el caso insalubre no puede exceder más porque está prohibido el trabajo de más de 6 horas o 36 semanales porque es insalubre, pero en los otros casos sí puede trabajar. O sea, por ejemplo, acá Agustín puede hacerlo trabajar un trabajador más. Decirle, mira, mañana hay que terminar todos los productos, hay que vender, o sea que hoy nos quedamos hasta que se termine. Entonces, pero como son buena onda ahí en la fábrica de Agustín y su padre, más allá de la explotación encubierta que tienen con el hijo. ¿Vos sos único hijo vos o tenés más hermanos? No, tengo 3 hermanos. ¿Hombres o mujeres? O sea, ¿cómo son? Mitad, mitad. 2 y 2. ¿Y vos en qué rango estás? El más grande. Ah, vos sos el mayor, Solaste, sobre vos. Sobre vos está la cabeza de todo, ¿no? O sea, tu viejo te pone la mano en el hombro y te dice, Agustín, vos sos el mayor, ponete las Sí, pilas. algo así. ¿Tus hermanos? Sí, igual a mí me gusta igual. ¿Y tus hermanos se ponen las pilas o hay alguno rebelde que dice, no quiero saber nada? Siempre hay uno que dice, Más o menos. no quiero saber nada con lo que hace de papá. Siempre hay uno que sigue los pasos del padre y hay uno que no. Y hay otro que más o menos Más o está... menos, claro. O sea, vos sos Sí. el que sigue los pasos de tu padre y los otros dos son rebeldes. Sí, no tanto, igual no me ponen tanta presión. Perfecto. Bueno, Me hacen otro juego, me hacen juego tu con papá el... está cerca de ahí, ¿no? No. ¿Seguro? Para mí Sí, está escuchando todo y dice, mi futuro depende de un montón de cosas, ¿no? El pago del celular, me presta el auto, pero bueno, está bien, cada uno. Bueno, imagínate que, bueno, vos, lo que decía, tenés que decirle a los trabajadores que algunos, no, nos quedamos hasta que las venas no ardan, hasta que salgan todos los productos, porque mañana tienen que salir todo al mercado. Perfecto, bueno, se quedan 10, 12 horas trabajando ese día. Dice, bueno, esto va a ser excepcional. Pero quédense tranquilos que le voy a pagar las horas que trabajan de más. En este caso, como trabajamos más de 9 horas por día, hay 3 horas, en el caso de que hubieran trabajado 12 horas, que se trabajaron de más, como extras. ¿Sí? Bueno, hay 2 tipos de horas extras, que esto es más fácil de entender que la jornada mixta. Las horas al 50% y las horas al 100%. ¿De qué va a depender si son al 50 y al 100? ¿Y por qué? Ahora vamos a explicar por qué se dicen al 50 y al 100. Esto tiene que ver con el valor de lo que vale esa hora extra. Va a depender de en qué momento de la semana se hace. Si, por ejemplo, el día que se quedaron hasta tarde fue un lunes, bueno, esas horas extras van a ser al 50%. Ahora, si las horas extras se realizaron más allá de las 13 horas del sábado o el domingo o un día feriado, esas horas extras, como
se hicieron en un momento en que el trabajador tiene que estar descansando, valen más, valen al 50%. ¿Sí? ¿Cómo se saca el valor de una hora extra? Es muy fácil, es muy fácil. El valor de la hora extra se saca sumando el total del sueldo, en este caso el sueldo neto o el sueldo básico, dividido 200. Me van a preguntar por qué 200, porque en realidad esto es, salvo convenio colectivo de trabajo especial, que diga algo en especial, se entiende que 200 son las cantidades de horas que trabaja un trabajador por mes, más o menos. ¿Sí? Esto por eso son 200. ¿Sí? Entonces, si hablamos de el sueldo dividido 200, nos da el valor de una hora. ¿Sí? Y pongamos un ejemplo. Si a mí el sueldo dividido 200 me da 100 pesos, ese es el valor que vale una hora de trabajo. Ahora, como yo esa hora de trabajo la tengo que pagar como extra, yo le tengo que pagar más del sueldo, más del valor de la hora normal, porque esa es la hora normal. Entonces, yo a esos 100 pesos le tengo que agregar el 50%. Esto significa que es el 50% de 100 es 50, ¿no? Estamos hablando de número fácil, ¿no? Esto significa que una hora extra, el 50%, vale 150. Entonces, en el caso de la empresa de Agustín, si yo les hice trabajar 3 horas extras al 50% de más a estos trabajadores, yo les voy a tener que pagar a cada trabajador por esas 3 horas extras de más, 450 porque son 150 por 3. O sea, el valor de una hora normal, 100 más el 50%, 50 por 3. Si no alcanzó con ese día que se quedaron de más, y Agustín dice, bueno, les voy a pedir por esta vez que el domingo vengan porque necesitamos sí o sí el lunes sacar y trabajemos con 3 horitas todos juntos, sacamos todo, y van el domingo y trabajan 3 horas, bueno, esas 3 horas que trabajaron son al 100% porque le están haciendo trabajar un día feriado, un día de descanso, por lo tanto, esos 100 pesos se convierten en 200 porque a los 100 pesos le agregó el 100%, y por 3 significa que a cada trabajador ese día le tiene que pagar 600 pesos. Estamos hablando de un valor de una hora muy bajo, ¿no? ¿Sí? Igual a veces uno tiende a saber cuánto vale el valor de una hora, se da cuenta que vale muy poco una hora de trabajo y se pone mal, ¿no? Entonces a veces preferir hacerlo con otro y no con uno mismo. Perfecto. Bueno, esto con respecto a las horas extras. Algo hablamos del descanso semanal, que dijimos que a partir de las 13 horas del día sábado y hasta las 6 horas del lunes es descanso, o sea, todo el domingo y hasta las 6 horas. Después tenemos descanso anual, que son las tan anheladas vacaciones, que para que el trabajador pueda gozar de estas vacaciones, tiene que, si recién ingresa al trabajo, tiene que haber trabajado por lo menos la mitad del año para hacerse acreedor del total de las vacaciones. Y en realidad la cantidad de días de vacaciones que va a gozar un trabajador por año va a depender de la antigüedad. Si un trabajador tiene menos de 5 años, va a tener 14 días de vacaciones seguidas, ¿no? No son 14 días hábiles, sino que son 14 días seguidos, que es algo así como 2 semanas, ¿sí? 7 y 7, 14, 2 semanas. Si tiene más de 5 años de antigüedad y tiene menos de 10 años de antigüedad, ahí ya van a ser un poquito más las vacaciones, van a ser 21. Si tiene más de 10 y menos de 20, 25, 28. Y si tiene más de 20, que ya es un trabajador que ya está cerca de jubilarse, le faltan 10 años, 35 días de vacaciones. ¿Sí? Esto lo van a estudiar ustedes, no es tan fácil de cómo el trabajador debe ser notificado de tomar las vacaciones, en qué periodo debe tomárselas, porque en realidad, más allá de que generalmente hay una creencia de que las vacaciones solamente se pueden tomar en enero y febrero, ustedes se van a dar cuenta cuando lo lean, es muy simple la ley, acá no hace falta la jurisprudencia ni los criterios diferentes de los autores, simplemente leen la ley y ahí está claro de que el empleador no está obligado a otorgarle vacaciones a los trabajadores siempre en enero y febrero. O sea, puede hacerlo cada tanto, pero, o sea, año por medio sí, pero puede un día decirle, este año te va a tocar diciembre, o este año te va a tocar marzo y el trabajador tiene que aceptarla, ¿sí? Salvo que justo el trabajador trabaje con la esposa o la trabajadora con el esposo
y en ese caso tiene que otorgarle las vacaciones a los dos juntos, ¿sí? Salvo que alguno de los dos diga, no, prefiero tomar vacaciones otro día para así me descanso, ¿no? Y mientras él o ella va a trabajar, yo descanso en casa. Bueno, esto puede ser opcional, pero si no está obligado al empleador. Pero bueno, esto son cuestiones. Y después ustedes también van a estudiar solo los descansos, que tiene que ver con licencias especiales por alguien me habló, pero no lo escuché bien qué se dijo. ¿Quién me habló? Yo quería hacer una consulta. No anoté para 28 días cuántos años y para 35 cuántos. Más de 10, menos de 20 y más de 20. Igual esto está en la ley, por eso vieron que yo les dije que ustedes lo leen. Eso es muy fácil, está en la ley. Profesor, cuando usted recién dijo que para que el trabajador pueda gozar de sus vacaciones, tuvo que haber trabajado la mitad del año. ¿Esto significa que un trabajador empieza en un trabajo nuevo, trabaja 6 meses y ahí ya se puede tomar 2 semanas de vacaciones? No, o sea, en parte sí y en parte no. Lo que quiero decir es esto lo establece la ley, ¿no? También es fácil de entender. Digo que la ley es fácil para que ustedes puedan estudiarlo. Si un trabajador entra a trabajar en un nuevo empleo, imaginemos que Agustín decide contratar a alguien en noviembre, y en realidad la política de Agustín, porque es muy buen empleador, es, no, todos en enero o en febrero, ¿no? Yo no voy a hacer locuras, hacerlo trabajar, pero sí o sí. Y el periodo de vacaciones es hasta marzo. Esto significa que entra a trabajar el 1 de noviembre, en enero el trabajador tendría que salir de vacaciones, ¿sí? Pero trabajar solamente 2 meses. Entonces, bueno, esto significa que, según lo que usted dijo, si no trabajó 6 meses al menos, no tiene vacaciones. No, lo que yo dije es que para gozar de la total cantidad de días de vacaciones que la ley le otorga, en este caso 14, tiene que haber trabajado al menos 6 meses. Si no llegó a 6 meses, lo que va a gozar es de un día cada 20. Esto significa que si trabajó 60 días, va a tener 3 días de vacaciones nada más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no sería, no es tan ilógico, ¿no? Entra a trabajar en noviembre y después se va 15 días, no, bueno, al menos tiene que haber trabajado 6 meses. Ahora, si entró a trabajar, ponele 25 de mayo, ya en enero tiene 14 días de vacaciones. ¿Sí? Esto estamos hablando de los trabajadores que recién empiezan, ¿no? Porque un trabajador que ya entró a trabajar hace 2 años ya tiene 14 días de vacaciones hasta que empieza a gozar de 21 cuando tiene más de 5. ¿Se entendió esto? Sí, gracias. Hay una pregunta que dice, si el empleador durante el periodo de prueba decide no dar el trabajo, ¿el trabajador cobra vacaciones? Sí, por supuesto, esto lo vamos a ver cuando vemos liquidación final. El trabajador, cuando cobra la liquidación final, cobra todos los días de trabajo que trabajó, el aguinaldo proporcional, vacaciones proporcionales y el preaviso no otorgado si el empleador no otorga preaviso. Lo que no cobra en periodo de prueba es indemnización, pero todo lo demás sí. Que en este caso, si trabajó 2 meses, va a cobrar 3 días de vacaciones, ¿sí? Que en realidad vamos a ver cuando vemos liquidaciones, que un día de vacación vale más que un día de trabajo. O sea, ¿cómo puede ser? Bueno, porque supuestamente el legislador quiere que, porque además supuestamente el trabajador debería cobrar las vacaciones antes de irse de vacaciones, porque deberían ser adelantados. Cosa que no siempre es bueno, ¿no? Porque si a uno le dan la plata para irse de vacaciones, seguramente cuando vuelve se la gastó todo, ¿no? O sea, imagínate si le pagaran a Fiona antes de irse de vacaciones, cuando vuelve se gastó todo, ¿no? En la playa, en todo. Y encima después te faltan para cobrar, imagínate, te vas del 1 al 15 de enero, el 20 de enero ya no hay más plata, bueno. Pero bueno, es obligación del empleador hacer esto. Esto significaría que el 1 de enero, o mejor dicho, el 31 de diciembre, ese día el trabajador cobra el sueldo de diciembre, la segunda cuota del aguinaldo, el adelanto de vacaciones, o sea, es un montón de plata, es un peligro, ¿no? Irse de vacaciones con tanta plata porque uno si tiene plata tiende a gastarlo, y más en vacaciones, ¿no? Más cuando uno tiene mucho tiempo para pensar y bueno, es así. Y más cuando uno va con la familia, capaz que va con un sobrino que dice, bueno, hoy helado, hoy tal cosa, listo. Bueno, ¿alguna duda? ¿Son acumulables? O sea, si le paso un año, ¿puedo irme al siguiente con los dos? Muy buena pregunta. En principio no son acumulables, salvo pacto con el empleador, ¿no? Pero no son acumulables. Esto significa que
Es muy buena esa pregunta, porque en realidad esto es algo que a veces el empleador engaña al trabajador. Es más, me acuerdo una vez que yo recién empezaba a trabajar y no tenía ni idea, es más, no tenía ni idea que iba a estudiar Derecho. Yo en ese momento pensaba que iba a ser traductor de inglés, que es lo que empecé estudiando en la facultad, y después terminé siendo no solo abogado, sino profesor. Imagínense las cosas, o sea que cuando uno diga, bueno, mi vida cómo fue cambiando, bueno, acuérdense de esto. Me acuerdo que en el trabajo que yo estaba, que era uno de mis primeros trabajos, cuando volvimos de las vacaciones, una de las charlas dice, che, ¿dónde fuiste? No, yo me fui a tal lado. Y le pregunté, digo, ¿y vos dónde te fuiste de vacaciones? No, yo no me fui de vacaciones porque las trabajé las vacaciones. Entonces dije, ay, ¿cómo es esto? No, sí, me las pagaron. Yo trabajé y me las pagaron. Entonces yo dije en ese momento, bueno, le digo, bueno. Y hoy en día, después de haber cursado, a ese trabajador le hubiera dicho, mira, te engañaron mal, porque en realidad, por más que te las tomes las vacaciones, también te la pagan. Es más, es obligación del empleador darte vacaciones. Él no puede no darte vacaciones. O sea que si no te las da, vos te las podés tomar obligado, sin que eso signifique causar despido. Es más, no solo que te las tienen que pagar, sino que encima te pagan más, porque un día de vacación vale más. O sea que, por eso mismo, no son compensables, porque en realidad el objetivo de las vacaciones es que el trabajador descanse. O sea, sería hasta contrario a la salud, ¿sí? Es más, si yo de palabra con el empleador pacté de que este año no me tomo las vacaciones y me las tomo en enero del año que viene, y en enero del año que viene cambió el directorio, y yo le digo al nuevo jefe, mirá que yo pacté con el otro que yo me tomaba vacaciones, me dirán, mirá, no, lee la ley de contrato de trabajo, las perdiste. Si no te las tomaste, las perdiste. No son compensables. ¿Sí? Lo que puedes hacer es, en todo caso, en algunos casos, hacer un acuerdo de no tomarte todos los 21 días, tomarte 2 semanas y después. Pero eso es con un pacto que no es legal, porque supuestamente las vacaciones deben tomarse todas juntas. ¿Se entiende? Más allá Acá hay otra pregunta que dice si por trabajar a tiempo parcial o en otra modalidad hay derechos que uno pierde, por ejemplo, lo de cobrar vacaciones. A tiempo parcial, no. A tiempo parcial no, porque es un contrato por tiempo indeterminado. Y en este caso, las vacaciones son exactamente las mismas, porque no es que tiene vacaciones parciales. Lo que sí tiene, o sea, porque ya el límite está en la jornada, porque trabaja menos horas y cobra menos horas, pero las vacaciones las va a gozar igual, porque eventualmente el valor del día de vacación va a ser en base al salario que tiene. No sé si se entiende. ¿Sí? ¿Y qué otro contrato? Profe, yo tengo una consulta. No, decía otro contrato, otra modalidad. En otro contrato en realidad no existe la figura vacaciones, porque en realidad existe, estoy mintiendo, existe la figura vacaciones, por ejemplo, en el contrato a plazo fijo que se celebra por más de un año, por una cuestión simple. Imaginar 5 años, no va a estar trabajando 5 años sin descanso el empleador, el trabajador. Ahí sí se aplica de que tiene 14 días al año, ¿sí? Pero en otra modalidad no, o sea, en un contrato eventual, salvo que se extienda por más tiempo la eventualidad, que no tiene que ser por exigencias extraordinarias del mercado, porque dijimos que es máximo 6 meses, en realidad no habría vacaciones. No sé si fui claro. Ahí medio que capaz que los mareé un poco. ¿Y qué otra pregunta había? ¿O quién me dijo algo? Era una consulta. ¿Se puede ampliar entre convenios colectivos, por ejemplo, el plazo de las vacaciones? En vez de que de 0 a 5 años sean 14, por ejemplo, sean 20. Siempre en beneficio del trabajador y no reduciendo lo que ya está establecido por la ley. Primero dijiste que es una consulta, o sea que ya, Fiona, a Lucas Montero le subimos. Y segundo, o sea, y te voy a cobrar doble, ¿viste? Como las horas extras al 100%. ¿Por qué? Porque esa es una pregunta que vos ya estás en condiciones de responder. ¿Vos qué responderías? Para mí que sí, para mí obviamente que sí. Pero vos mismo lo dijiste, obviamente. O sea, si el empleador quiere ser bueno y decirle, o sea, porque hay convenios colectivos de trabajo que dice, no importa la antigüedad que tenga el trabajador, todos de entrada van a tener 20 días, listo. O sea, si estás favoreciendo al trabajador, no hay, o sea, la ley no se tiene por qué meter, el legislador no tiene por qué meterse. Ahora, además tiene que ver con el orden público laboral. Exactamente. Distinto sería... va para abajo, siempre es para en beneficio del trabajador. Si es mejor, si favorece, venga. Si no favorece, distinto sería que digan, no,
el trabajador va a tener 10 días durante el primer año. Ahí no, contradice la ley de contrato de trabajo y la ley de jornada y la ley de descanso, por lo tanto ese es inválido. Ahora, si dice para todos y todas 20 días de entrada, perfecto, listo, ahí sí, no hay drama. Perfecto. ¿Sí? Gracias. Bueno, ya dijimos que los temas que no dimos tiene que ver con descanso, lo ven ustedes, porque ahora quiero que veamos un tema muy importante, no lo voy a dar yo, lo va a dar Melody, que es el tema de trabajo de mujeres. ¿Sí? A ver, Mel, sacate el mute. Ahí estoy. Empiezo a compartir Bien. pantalla. ¿Comparto pantalla? Sí. Bueno, lo tuyo. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. ¿Ya? Ahí está, listo. No me aparece todavía mi archivo para compartir. ¿Lo vas a compartir vos, Carlos? Sí, pero por error lo cerré. Porque dice un archivo, por error lo cerré, así que arrancá. Bueno, arranco. Espero llegar con el tiempo. Bueno, les voy a hablar del contrato de trabajos de las mujeres. Primero voy a decir que es una regulación especial del trabajo de las mujeres. En realidad es un contrato común con ciertas reglas particulares. Las razones que justifican la regulación especial son de carácter fisiológico, porque están vinculados con la salud o ciertas limitaciones de esfuerzos físicos que pueden llegar a afectar a la mujer, especialmente en periodos de gestación y lactancia. Esta es la característica más importante. Puede también ser social y cultural la razón, que está dirigida a fomentar la vida en familia. Y puede ser moral, que tiene que ver con la limitación que tienen las mujeres en ciertas ocupaciones, como por ejemplo espectáculos públicos, actividades artísticas, trabajos ambulantes. En la siguiente filmina, diría, puse la opinión de Ackerman. Fíjate que te di el control, podés intentar pasar la voz, a ver si podés. ¿Yo puedo? Sí, yo supuestamente di el control. Me parece que no, ¿No? Me parece que no. Intenté, ya que a ver. Justo en tema de mujeres, tratar de empoderarte a vos del control, a ver si puedo hacerlo. No, no soy muy buena con la tecnología. Bueno. No la puedo pasar yo. Entonces sigo yo. Bueno. Bueno, lo que dice Ackerman básicamente es que el sexo debería transformarse en la normativa laboral general en un dato neutro y solo debe adquirir relevancia en función de las necesidades y los derechos inherentes a la procreación. De este modo, si el trabajo nocturno, por ejemplo, es incómodo o si hay alguna tarea que es peligrosa, penosa o insalubre, debe aceptarse que lo es tanto para el hombre como para la mujer y que la autorización, limitación o prohibición de dicha actividad debe ser igualitaria para uno o para otro. En esta regulación especial de la mujer, quiero destacar que está la prohibición de discriminar, o sea, lo menciono. No, estás compartiendo el chat. Bueno, en esta regla especial quiero mencionar determinadas cuestiones que después lo voy a explicar con más específico. Primero, la prohibición de discriminar, la igualdad de trato, igualdad de remuneración, igualdad de oportunidades, bueno, la formación profesional, la protección que tiene la mujer en cuanto a la maternidad, la estabilidad en el empleo y la prohibición de despido por matrimonio. Bueno, el artículo 172 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que la mujer tiene plena capacidad para celebrar todo tipo de contrato de trabajo. En cuanto a la prohibición de discriminar, el artículo 172 de la Ley de Contrato de Trabajo determina la igualdad con respecto al varón en cuanto al salario,
en cuanto al trato en el empleo y en materia de formación profesional. Se prohíbe cualquier tipo de discriminación en el ámbito laboral por motivo de sexo, de raza, nacionalidad, por motivos religiosos, políticos, gremiales o de edad. Cabe decir que el empleador debe dispensar a todos los trabajadores igual trato en idénticas situaciones. Se va a considerar que existe un trato desigual cuando se produzcan discriminaciones arbitrarias fundadas en razones de sexo, religión o raza. El artículo 16 de la Constitución Nacional también establece que todos los habitantes son iguales ante la ley y son admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional también establece la igual remuneración por igual tarea, y el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, le otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esta convención estableció que todos los estados que sean partes de esta convención tienen que adoptar medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los ámbitos, eso incluye el ámbito laboral, debe otorgar igualdad de condiciones y los mismos derechos que los hombres, las mismas oportunidades, y la mujer puede elegir libremente su profesión y su empleo, tiene derecho al ascenso, a la estabilidad y a la seguridad social. Bueno, en cuanto a la remuneración, está el convenio número 100 de la OIT, que está, en su artículo 2 establece que se deberán promover y aplicar determinados métodos que garantizan la aplicación del principio de igualdad de remuneración en mano de obra masculina y mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. En cuanto a la igualdad de oportunidades, se tienen que llevar a cabo políticas nacionales que promuevan condiciones adecuadas y otorguen igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación. Bueno, en cuanto a la formación profesional de las mujeres, que voy a repetir algo que ya dijiste vos hace un ratito, que es sobre los trabajos de carácter penoso, peligrosos e insalubres. El artículo 176 de la Ley de Contrato de Trabajo establece para la mujer una prohibición absoluta, que es que está prohibido ocupar a mujeres en trabajos que revisten carácter penoso, peligroso o insalubre. Y hay una presunción que es iure et de iure, que es que el empleador que ocupe a mujeres en labores peligrosas y o insalubres, y ésta sufra un accidente de trabajo, será él plenamente responsable por ese accidente. Que a diferencia de los hombres, cuando hay actividades que son peligrosas, penosas o insalubres, que tienen la reducción de su jornada, en el caso de la mujer la prohibición es absoluta. Bueno, hasta ahí va bien. Bien. Sigue la otra, me parece. Y les quería mencionar un fallo en cuanto a la discriminación, que es un fallo que es súper nuevo. Nuevo es 18 de junio del 2019, que se trata del primer fallo de discriminación contra una mujer trans. Esta mujer se llama Rubí Duarte, trabajaba para una empresa que era subcontratada de Telefónica Argentina. El fallo es re interesante porque la mujer había hecho el cambio de DNI, sin embargo, a pesar de tener su cambio de DNI y autopercibirse mujer, en su trabajo la seguían discriminando, la seguían llamando como era su nombre de hombre, digamos. La hacían ir al baño de hombres. Y algo súper importante también que quiero decir es que las autoridades de la empresa seguían poniendo en su recibo de sueldo, o sea, consignaban en su recibo de sueldo su anterior nombre, su nombre masculino, digamos. Entonces, bueno, a raíz de toda la discriminación que sufrió Rubí,
empezó a hacer un tratamiento psiquiátrico, estuvo con licencia psiquiátrica, cuando quiso volver, o sea, cuando se termina su licencia psiquiátrica y quiso volver a su trabajo, desde las autoridades le ofrecieron una desvinculación, la cual ella firma, en realidad como que la inducen a que ella firme esa desvinculación. Después, bueno, ella inicia una demanda porque obviamente no solamente que la discriminaron, sino que la desvincularon del trabajo como consecuencia de su cambio. Bueno, la sentencia sale a favor de Rubí, que fue una sentencia que, además de su indemnización, la tuvieron que abonar con una indemnización agravada porque tuvieron que indemnizarla por daño moral. Así que bueno, eso es un fallo que después se los paso, pero que se los quería mencionar porque me parecía re importante y bastante actual. ¿Querés pasar a la otra? Eso ya más o menos lo dije. Eso también. Ahí está. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito sobre la protección de la maternidad. La protección de la maternidad se encuentra amparada no solamente en la Ley de Contrato de Trabajo, sino en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales. El artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional establece que corresponde al Congreso dictar un régimen especial de seguridad social en protección del niño desde el embarazo hasta el fin del periodo de enseñanza y para la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en su artículo 11, inciso 2, establece que se prohíbe el despido por motivo de embarazo, por motivo de matrimonio y por motivo de maternidad. También establece una protección especial en el embarazo y establece la licencia de maternidad con sueldo pago. La licencia de maternidad tiene que ver con que es una prohibición de la mujer de trabajar, obviamente por una cuestión de salud. El artículo 193 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que queda prohibido el trabajo de personal femenino dentro de 45 días antes del parto hasta 45 días después del mismo. Sin embargo, la mujer puede optar por acortar ese plazo inicial de 45 días antes, obviamente siempre que esté justificado con certificado médico, ¿no? O sea, puede reducir a 30 días. Esos 45 días puede reducirlos a 30 días y el resto de esos días que le quedarían los puede gozar después ya con su bebé. Bueno, el plazo de esta licencia por maternidad se computa como tiempo de servicio a los fines de la antigüedad. ¿Cómo se inicia esta licencia? ¿En base a qué? En base a que la mujer debe presentar un certificado donde, se aduce que está embarazada y el médico debe determinar la fecha probable de parto. A raíz de esa fecha probable de parto es que se calculan esos 45 días antes o esos 45 días después. En el periodo de gestación se le debe garantizar a la mujer la estabilidad en el empleo. Si a una mujer la despiden a causa del embarazo o la maternidad, se la va a indemnizar con una indemnización agravada, que ahora les explico, pero también le quiero hablar ahora, y no me quiero olvidar, en el caso de que el embarazo no llega a término. ¿Qué pasa cuando el embarazo no llega a término? Si la mujer supera los 6 meses de gestación, se considera embarazo pretérmino. Si ocurre antes, se considera aborto espontáneo terapéutico. En estos casos se aplica la licencia por enfermedad inculpable. Si es posterior,
Y si el parto es posterior, pero se produce antes de iniciar la fecha prevista de la licencia, la mujer va a gozar de todo el periodo de pre y de posparto. O sea que la mujer se asegura de gozar esos 90 días. Y en el caso de que se produzca el nacimiento de un hijo con síndrome de Down, la licencia especial se extiende por 6 meses más. O sea, son esos 90 días más 6 meses que se le da a la mujer. Algo importante que el salario de la mujer mientras esté de licencia por maternidad no lo va a pagar el empleador, sino que lo va a abonar el sistema de la seguridad social, y para poder gozar de esta licencia se requiere una antigüedad mínima de 3 meses. La mujer tiene derecho a una asignación prenatal, es decir, antes del nacimiento de su hijo, y tiene derecho a una asignación correspondiente por nacimiento y por hijo. Esto está en la ley 24714, que tiene que ver con el régimen de las asignaciones familiares, que en su artículo 7 establece lo que es la suma mensual por hijo menor de 18 años, y en su artículo 12 establece el único pago, o sea, es el pago de una única suma de dinero que se va a abonar con el nacimiento de su hijo, que lo abona el ANSES. Bueno, en cuanto a la estabilidad del empleo, que leo. Yo después les paso todos los números de la ley y todo. La ley de las asignaciones, ya te digo, es la ley 24714, artículo 7 y artículo 12. Pero yo después igual les paso. Bueno, sigo. Capaz que voy muy rápido, pero quiero llegar porque es un montón. Bueno, en cuanto a la estabilidad en el empleo, a fin de poder gozar con esa licencia y con la estabilidad del empleo durante la gestación, la ley le exige a la trabajadora que debe comunicar su embarazo a su empleador de forma fehaciente. Hay 2 requisitos que debe cumplir la mujer, la trabajadora. Notificar al empleador de modo fehaciente, y debe acreditar su situación de embarazo. ¿Cómo lo acredita? Con el certificado médico, con la fecha presunta de parto. El empleador tiene la facultad de requerir la entrega efectiva de ese certificado a la trabajadora, y también tiene la facultad del empleador de constatar el estado de embarazo. Lo que quiero dejar en claro también respecto al certificado es que no es una notificación ad solemnitatem. Es decir, que si yo no notifico con un certificado, no significa que mi notificación sea nula. No. El cabal conocimiento por ejemplo, de mi estado de embarazo a mi empleador puede suplantar el requisito de notificar fehacientemente con ese certificado. O sea, no es que es nulo. Además, obviamente, si es notorio, ya lo sabe. Bueno. Si la trabajadora es despedida dentro de los 7 meses y medio antes o después de la fecha probable de parto, se presume que el despido es a causa de la maternidad y corresponde el pago de la indemnización agravada del artículo 182 de la Ley de Contrato de Trabajo, que refiere a una indemnización especial. ¿Qué significa? Que el empleador va a abonar una indemnización equivalente a 1 año de remuneraciones, que se va a acumular con la indemnización establecida en el artículo 245. Es decir, artículo 245, indemnización especial del artículo 182, que es la indemnización equivalente a 1 año de remuneraciones. Eso incluye un SAC. Bueno, eso lo tienen que tener súper en cuenta. Y otra cosa que quiero dejar en claro, que esta presunción de despido dentro de los 7 meses y medio, antes o después de la fecha probable de parto, no excluye al caso del aborto. En el caso de que una mujer tenga un aborto, aplica también.
esta indemnización agravada si hay un despido, ¿no? Por otro lado, la presunción de despido por maternidad es iuris tantum y corresponde al empleador probar que la decisión del despido no se originó como consecuencia del embarazo o del parto. Y ahí, si querés pasar a la siguiente, ahí está. Bueno, en este régimen especial de las mujeres y en esto de la maternidad, se estableció un descanso diario que quiere decir que durante el año posterior de la fecha de nacimiento del hijo, la trabajadora tiene derecho a 2 descansos diarios de media hora cada uno en el transcurso de la jornada laboral, por lactancia. Estos 2 descansos diarios pueden acumularse al inicio de la jornada laboral o al final de la jornada laboral. Es decir, que pueden irse 1 hora antes o pueden ingresar 1 hora después de su horario normal. Este periodo de descanso diario por lactancia puede extenderse siempre y cuando esté justificado por razones médicas. Lo que quiero aclarar también es que este descanso no es compensable en dinero. Es decir, que si la trabajadora decide no tomar el tiempo de lactancia, directamente lo pierde. A ver. Sí, la ley establece, es verdad, la ley establece que el empleador cuando tiene un número considerable de trabajadoras debe tener espacio de guardería o espacio para amamantar, pero la realidad es que eso en la práctica generalmente no se cumple. Pero sí, la ley lo establece, el espacio para amamantar y para guardería. A ver. Bueno. Cuando se termina la licencia por maternidad, la mujer tiene determinadas facultades, en realidad puede elegir una de 3 opciones. Las 3 opciones que puede elegir es, la primera, continuar trabajando, es decir, que una vez finalizada la licencia por maternidad, debe reincorporarse a la empresa de manera inmediata. La segunda opción es la rescisión del contrato de trabajo, que esta se puede dar de manera tácita o expresa. La primera, que es la tácita, es que la mujer decide no incorporarse de manera inmediata al finalizar la licencia y tampoco notifica dentro de las 48 horas, o sea, cuando está por finalizar la licencia, la mujer tiene 48 horas. Antes de que finalice la licencia, tiene que notificar al empleador si quiere gozar de el periodo de excedencia o no, que yo ahora les explico, pero bueno, primero les explico esto. Si la mujer no se incorpora luego de la licencia y no comunica al empleador dentro de las 48 horas antes de la finalización que elige utilizar el plazo de excedencia, el empleador puede interpretar que optó tácitamente por rescindir el contrato. En la rescisión expresa le manifiesta al empleador que no se va a incorporar y, bueno, se finaliza el contrato. En el caso que hay una rescisión tácita o expresa, la ley compensa a la mujer. Compensa económicamente a la mujer por el tiempo de servicios prestados. Esta compensación no es una indemnización, no tiene carácter indemnizatorio ni remunerativo. Esta compensación económica consta de el 25% de la remuneración de la trabajadora por cada año de servicio, fracción mayor a 3 meses. Sí, ahí está. Y ahora les hablo de la tercera opción que tiene la mujer finalizada la licencia por maternidad, que es de gozar del periodo de excedencia. El periodo de excedencia está establecido
entre los artículos 183 y 186 de la Ley de Contrato de Trabajo, y es el goce de una licencia especial sin retribución económica. O sea que básicamente le guardan el puesto de trabajo, pero no le abonan el sueldo. Este es un derecho que tiene la mujer, que generalmente lo utilizan, bueno, para quedarse con su bebé más tiempo en su casa. Este periodo de excedencia no puede ser menor a 3 meses ni superior a 6 años, aunque las partes pueden acordar otros plazos diferentes. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en el Estado, teníamos un convenio especial y el plazo de excedencia podía durar hasta 1 año. O sea que el empleador puede mejorar este plazo, obviamente. Hay ciertos requisitos que se deben cumplir para que la mujer pueda gozar de este periodo de excedencia. Uno de los requisitos es que se debe comunicar 48 horas antes de la finalización de la licencia por maternidad. Bueno, debe suceder el nacimiento de un hijo, debe residir en el país y debe tener una antigüedad mínima de 1 año en la empresa. Cuando finaliza el periodo de excedencia, la mujer se puede incorporar, pero pueden pasar algunas situaciones que, bueno, ahora les explico. Cuando finaliza el periodo de excedencia, la mujer debe reingresar y debe tener la misma categoría que tenía al momento de comenzar la licencia por maternidad, o puede tener una categoría superior, nunca inferior. Puede suceder también que no se admita el reingreso de la trabajadora. En el caso de que no se admita el reingreso de la trabajadora, el empleador la debe indemnizar como si se tratara de un despido sin causa, salvo que se demuestre la imposibilidad objetiva de reincorporarse. La imposibilidad objetiva no tiene que ser imputable al empleador. Si es imputable, obviamente, la indemnizan como si fuera un despido sin causa. En el caso de que, a ver, ay, que no me hallo. A ver, ahí está, sí, ya pasamos a la otra. Bueno, eso por un lado. Y ahora, esto, lo que les voy a explicar es la prohibición del despido por matrimonio, que igualmente esto también incluye para los hombres. La prohibición del matrimonio se encuentra entre los artículos 180 y 182 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que serán nulos y sin valor los actos o contratos de cualquier naturaleza que se celebren entre las partes, o las reglamentaciones internas que se dicten que establezcan para su personal el despido por causa de matrimonio. Si ustedes firman un contrato en donde una de las cláusulas es que pueden despedirlos por causa del matrimonio, ese contrato es nulo, nulísimo. En el caso de que se despida por causa de matrimonio, el empleador va a abonar una indemnización equivalente a 1 año de remuneraciones, que se va a acumular a la del artículo 245. Es la misma indemnización que si se despide por causa de la maternidad. Es 1 año de remuneraciones, incluye el SAC, más la del artículo 245. Es la indemnización agravada. Cabe decir que la protección contra el despido por matrimonio, esta prohibición del despido es una protección a la familia en general, no es una protección solamente para las mujeres. También aplica para los hombres. Si un hombre se casa y lo despiden dentro del plazo, que se presume que fue por un despido por matrimonio, también se lo debe indemnizar. Bueno, el plazo para que se interprete o se entienda que fue como un despido por causa de matrimonio es dentro de los 3 meses anteriores a la fecha de
el matrimonio y los 6 meses posteriores a la fecha del matrimonio. Siempre tiene que mediar una notificación fehaciente del empleado al empleador de la fecha del matrimonio. La prueba más importante para computar el plazo es el acta de matrimonio que establece la fecha cierta. O sea que si en el acta de matrimonio establece una fecha determinada, el plazo se cuenta desde esa fecha 3 meses antes, desde esa fecha 6 meses después. Y bueno, si se despide a causa del matrimonio, como dije, la indemnización es agravada, que es 1 año de remuneraciones más la indemnización del artículo 245. Ahí está. A ver. Sí. Perfecto. ¿Faltaba algo más? No, creo que fue muy rápido. No, justo, mira, terminaste justo, Sí. son el 26, así que justo para decir algunas consideraciones, igual después mañana podemos ampliar un poco. A mí me interesaba mucho, en realidad en general este tema no lo daban porque por cuestión de tiempo, pero me interesó mucho incorporar el tema de trabajo de mujeres a este curso, por la importancia que tiene ahora todo lo que tiene que ver con el trato de las mujeres al día de hoy. Y qué mejor que lo haga una mujer, ¿no? Que hable del trabajo de mujeres, porque en algún momento se entendió de que las mujeres tenían que tener una regulación especial por cuestiones desde físicas hasta ideológicas, ¿no? Imaginemos que en algún momento en el Código Civil la esposa tenía que pedirle permiso al marido para celebrar algún acto jurídico, ¿sí? Cosa que ahora es al revés, que generalmente es el marido el que le pide permiso a la mujer para hacer algo, ¿no? Por lo menos en algunos casos. Pero bueno, quizás mañana hasta podemos abrir un debate de algunas cosas, qué se puede cambiar, qué se logró, qué todavía falta, porque falta mucho para cambiar. Ya por lo menos la propuesta de que la licencia sea extensa, más extensa también está, quizás algunos requisitos, eso de que notificar tan fehacientemente el embarazo, bueno, quizás algunas cosas que no tienen... Una consulta, profe. Última consulta porque ya tenemos que dejar para el curso siguiente. Te hago una consulta. Por mudanza, un empleado, ¿cuántos días le corresponden? Depende del convenio colectivo de trabajo, pero puede ser un día. Ok, igual gracias. Depende del convenio, ¿no? O depende del convenio colectivo de trabajo. Bueno, les propongo seguir mañana y seguir con este tema. Muy bien, Mel. Debo confesarles algo. Mel es Melody, es el primer cuatrimestre que está como colaboradora y medio la agarré de improviso, le dije, prepara este tema. Ella pensaba que era prepararlo para que yo lo dé y bueno, y ayer le dije que lo tenía que dar. Así que me gustan esas cosas, ¿no? También. Porque no le di tiempo para ponerse nerviosa, ¿no? Aunque en realidad no pudo dormir. Es más. No puedo dormir. Y además me gustaba que sea ella la que dé este tema, porque ella se casó hace poco, o sea, ella, les conté la historia de que por la cuarentena no pudo casarse, se tuvo que posponer, se iba a casar en marzo del año pasado y bueno, se terminó casando hace poco y durante la primera semana estuvo de luna de miel, igual se conectaba, o sea, imagínense quién mejor que ella que se casó, o sea, es un caso testigo, ¿no? Para la protección de la mujer, ¿no? Bueno. Esto está en el libro, perdón. Esto se encuentra en el manual porque fue, más allá de que fue muy buena la clase, pero fue como muy rápido, por bueno, el tiempo también lo demandaba. Sí, está en el manual y también están las normas que ella mencionó y que después los va a compartir con el... Claro, porque por ejemplo lo de indemnización agravada no me quedó muy claro qué era. O sea, no, igual que tranquilo que eso lo vamos a ver en la segunda parte. Indemnización vamos a ver toda en la segunda parte, vas a tener tiempo de hacer cuentas. Igual ya le digo, mañana hacemos un repaso de esto porque más allá de que es verdad, quizás en poco tiempo se dio mucho tema, para mí fue brillante y aparte igual quedó grabado, así que eso quédese tranquilo para la posteridad, ¿no? O sea, cuando tenga hijos, Melody le va a decir, mira, mi primera clase quedó grabada porque yo ahora le cuento a mis hijos cosas que logré y no me creen. Me dice, papá, dale. Cuando era chiquito sí, viste que los nenes cuando son chiquitos creen que el papá es el mejor. En realidad, alguna vez alguien dijo, y con este término, los hijos están
8 años tratando de imitar al padre y el resto de la vida tratando de diferenciarse, ¿no? Bueno, ya mi hijo pasó la etapa de querer ser como yo, ahora se quiere diferenciar. Nos vemos mañana.